Buenas noches, mi nombre es Alexis Sánchez, estudiante de Ingeniería Industrial. En este caso voy a hacer una breve explicación acerca de unos temas que se trataron en la fase 2 para el diseño de una cercha. Esto es como parte del trabajo colaborativo de la fase 5 en la cual hacemos la presentación del diseño. Yo pertenezco al grupo 60 y estamos haciendo la presentación al tutor Diego Alejandro Alarcón. En el planteamiento teníamos cómo se diseña una estructura para cubierta de cercha. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 6 metros de frente por 18 de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados, un ángulo de 30 grados y se construirán con perfil de acero estructural A36 y ángulo de piernas iguales de L64 por 64 por 4.8. Aquí podemos mirar una imagen de la estructura y las medidas que más adelante les voy a indicar cómo se pueden hallar. Dentro de los puntos que vamos a mirar es cómo se calcularon las longitudes de todos sus elementos, cómo se determinan las cargas externas vivas y muertas, cómo se encuentran las cargas sobre cada nodo en la cercha. Entonces, para iniciar, cómo se calcularon las longitudes de todos sus elementos. Primero que todo, se debe hallar la longitud de la cuerda superior, que no la tenemos al inicio. Esa se hace tomando la longitud de la cuerda inferior, que la tenemos acá, es de 6 metros. Y se divide entre el coseno del ángulo. Haciendo esta operación, tenemos que la longitud de la cuerda superior es igual a 6 metros sobre el coseno de 30 grados, que es el ángulo que tenemos ahí. Esto nos da un total de 6.9282 metros. Además de esto, se debe hallar el área de influencia, que se determina multiplicando la longitud de la cuerda superior por la separación de las cerchas. Como sabemos, la separación o el espacio que hay entre las cerchas es de 3 metros. Entonces multiplicamos 3 por la longitud de la cuerda superior que nos dio, que es 6.9282. Eso nos da un total de 20.7846 metros cuadrados como área de influencia. Tenemos también, para hallar la longitud de cada elemento, lo tomamos por tramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a tomar en este caso AL, que es el tramo AL, está en la parte de abajo y sabemos que la longitud de la cuerda inferior es de 6 metros. Entonces se hace la división entre 6 y ahí tenemos que por eso AL, LK, KJ y demás que están en la parte de abajo tienen como resultado en la longitud 1. Y para el caso, por ejemplo, de AB, que está sobre la cuerda superior, se toma la longitud de la cuerda superior y se divide en 6, por ejemplo, y eso nos da 1.155, igual para todos los otros tramos, BC, CD, DE, y se da como el mismo resultado al otro lado de esta forma triangular, ya que tenían las mismas medidas. En el caso de DJ, de la longitud DJ, tenemos que se utiliza la fórmula de tangente del ángulo igual a DJ sobre AJ. Esto lo podemos dejar como, o lo podemos despejar
como DJ igual a tangente de 30 grados por 3 metros, por ejemplo, para hallar la medida de DJ. Esa misma fórmula se utiliza para BL, CK, EI y FH, que son las correspondientes también al otro lado de esta forma triangular que tenemos acá. En el caso de la medida, por ejemplo, del tramo BK, utilizamos Pitágoras. Aquí tenemos que la raíz cuadrada de BL al cuadrado más LK al cuadrado es el que nos da el resultado de BK. Esa misma fórmula la utilizamos para hallar KD, DI y EF. Para determinar el total en metros de toda la estructura o de todas las cerchas, se hace la sumatoria de todas las longitudes. En este caso el total nos da 23.488. Para esta estructura se utilizó un ángulo de piernas iguales de L64 por 64 por 4.8. En este caso nos daría 4.6 kilogramos, que son de 4.6 kilogramos, como lo podemos mirar acá en este recuadro. Esta es la ficha técnica. Entonces aquí podemos mirar las propiedades de estos perfiles, de estos ángulos, y tenemos que sería de 4.6 kilogramos y lo multiplicamos por 2 ya que son ángulos enfrentados. Nos da un total de 9.2 kilogramos por metro. Para esta cubierta se utilizarán tejas de Eternit número 6. Para cada pendiente se requieren para cubrir los 3.46 metros de la longitud de la cuerda superior. De longitud de la cuerda superior, 2 tejas. Se utilizarían ahí 2 tejas. Ahí tenemos en cuenta la información que vemos también en esta ficha técnica, en este recuadro. Que ahí tenemos, por ejemplo, que la longitud en metros es de 1.83. Entonces ahí se suma con 1.69, eso nos da 3.52 metros. Entonces para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha, necesitaríamos 3 metros, serían 3 metros dividido 0.873, que es el ancho. Eso nos da 3.43 tejas para un total de 13.72 tejas, cada una con un peso de 17.66 kilogramos. También este peso lo podemos evidenciar en este recuadro. Tenemos acá también la información de las correas. De las correas de celosía, se dice que se usarán correas de celosía construidas con varilla de acero con una densidad de 5 kilogramos por metro, sobre metro. El número de correas para cada pendiente será de 3 para un total de 6 correas para las 2 pendientes, lo que da una longitud total de 6 por 3 metros de ancho del área de influencia. Eso nos daría 18 metros de correa por cercha. Tenemos el otro cuestionamiento, el cual hace referencia a cómo se determinan las cargas externas vivas y muertas. Entonces, para las cargas vivas, tenemos que se multiplica 70 kilogramos sobre metro cuadrado. Cuando hablamos de esta carga viva, estamos hablando, estos 70 kilogramos son como la masa de una persona, el aproximado de la masa de una persona, ¿sí?
Y dice acá que se multiplica por el área de influencia. Ese fue el dato que nos dio en el área de influencia de 20.7846 metros cuadrados. Y esto a su vez se multiplica por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Nos daría un total en cargas vivas de 1,40 de 1,4272.785 newton. Ahora para hallar las cargas muertas se utiliza el peso de la cercha, que es la sumatoria de la longitud de las barras. Es el mismo que miramos allá en el primer recuadro, donde se sumaron todas las longitudes de las barras, que dio un total de 23.488 metros. Por la densidad lineal del perfil seleccionado, la densidad fue de 9.2 kilogramos. Eso hace referencia al resultado que tuvimos para los ángulos enfrentados, y se multiplica también por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto da igual a 2119.84 newton. Ahora tenemos que el peso de las correas, para el peso de las correas se hace una sumatoria de la longitud de las correas multiplicándolo por la densidad lineal de la celosía por la gravedad. Entonces teníamos ahí que la sumatoria de las correas era de 18 metros, como lo habíamos visto anteriormente, multiplicándolo por la densidad lineal de la celosía, que es de 5 kilómetros sobre metro, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto da igual a 882.9 newton. Y tenemos el peso de las tejas. En este caso tenemos en cuenta el número de tejas que se van a emplear en el área de influencia por el peso de la teja. La cantidad de tejas que nos había dado era de 13.72, se multiplica por 17.66 kilogramos, que es el peso de la teja, nuevamente por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos da 2376.9 newton. Y de igual forma se tienen en cuenta las cargas de viento. Las cargas de viento. Para las cargas de viento tenemos tenemos también que hacer una operación en la cual se multiplica la presión dinámica del viento por la presión dinámica del viento por el área de influencia. Entonces, para la presión dinámica del tiempo tenemos una fórmula que es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Eso es igual a un medio de 1,2 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad del viento, que en este caso se tomó de 10 metros sobre segundo al cuadrado, y también por el área de influencia nuevamente, que es de 20.7846 metros cuadrados. Eso nos da un total de 1247.076 newton. Y ya en total, pues las cargas muertas se calculan haciendo la suma de del peso como tal de toda la estructura. Entonces se suman todos los resultados que se obtuvieron, tanto del peso de la cercha como el peso de las correas, el peso de las tejas y la carga del viento, el cual nos da un total de carga muerta de 6626.716 newton. Y la carga total, para la carga total
tomamos las cargas vivas y las sumamos con las cargas muertas. Entonces es lo que nos había dado en cargas vivas, que era 14.272.785 más 66, 26.76 newton. Eso nos da un total de 20899.501 newton, o pues para redondear nos quedaría en 21 kilonewton, para ponerlo en una nominación más grande. Ahora tenemos el cuestionamiento de cómo se encuentran las cargas sobre cada nodo de la search. Entonces lo que se hace es tomar este valor que nos dio acá de la carga total y dividirlo y lo dividimos entre el número de nodos. El número de nodos nos había dado 7 menos 1. Entonces, esto nos daría un valor de 3.5 kilonewton sobre cada nodo. Y esa sería toda la breve explicación acerca del tema. Pues esto fue tomado en base al libro Biret y Johnson y a los trabajos colaborativos realizados durante la fase 2. Muchas gracias.